Cierra tus ojos y bate las manos al Cristo que vive por los siglos de los siglos. Que la gracia divina sea saturándonos de una manera especial en esta hora. Que el Espíritu de Dios sea trayendo a nuestras vidas un tiempo especial de refrigerio. Oh Dios, te adoramos. Mereces toda gloria y toda honra. No estamos aquí como producto de la casualidad. Eres tú quien generas el querer como el hacer, según tu buena, santa y perfecta voluntad, Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea direccionando la palabra a los corazones en esta mañana. Que no sea yo, sino tú a través de mí hablando al pueblo, Dios. Señor, no te pido que me quites, pido que me uses, Padre, para traer revelación a tu pueblo. Bendícelos, Dios mío, son tus hijos. Hemos sido congregados en este lugar por tu Espíritu, para lo grande, para lo bueno, para lo precioso de Dios. Gracias, Jesús. Bata las manos, mesa su cuerpo como una ofrenda mecida delante del Rey. Adora a Jesús, porque la adoración atrae la gloria, ya que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Maravilloso Dios. Diga conmigo: háblanos, enséñanos, edúcanos, exhórtanos y consuélanos. Lo que tú quieras hacer en nuestras vidas es una bendición. Y dele una ofrenda de aplauso a Jesús. Gracias, Dios. Vamos, que suba esas palmas hasta el tercer cielo. Acompaña esas palmas con un gloria a Dios. Alguien que lo alabe de corazón, que se estremezca el infierno. Que haya un poder derramado en esta mañana. Oh, aleluya, aleluya. Capítulo 5 de Hebreos. Y nos vamos al versículo. Dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el discernimiento del bien y del mal. Gracias por tu palabra. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Puede sentarse dando un gloria a Dios. La Escritura nos dice: es difícil de explicar. Pero la razón por la que es difícil de explicar es porque os habéis hecho tardos. Porque debiendo ser ya maestros. Él califica al personal al que se dirige y le está diciendo: dentro de ustedes hay un potencial de liderazgo, dentro de ustedes hay un potencial de ensanchamiento, algo gigante, pero ustedes han sido, ¿cómo? Tardos. Dile que está a tu lado: pellícate, pellícate. Porque el nivel que tiene, le dice, era para que ya ustedes fueran maestros. Pero dice el registro bíblico, dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Y ya habéis llegado a tal necesidad de que necesitan nuevamente leche, ya que hay el alimento sólido que todavía esto está solo preparado para maduros. Y él lanza algo al final de esta escritura que dice: la manera como yo califico en la madurez, dice:
es porque hay quienes tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Y más exactamente dice, en el discernimiento del bien y del mal. Él dice, no es un asunto de cuántos años llevas en la congregación. No es un asunto de cuántos textos usted se memoriza. No está hablando de cuánto tú oras y se caen o tumbas. Aquí no está hablando del que más hace la danza del helicóptero en la iglesia. No está hablando del que más habla en lengua y estremece la silla. No está hablando del más carismático. Aquí está hablando, dice, para que usted califique dentro de lo que es madurez, dice, se necesita tener el discernimiento ejercitado. No es lo tengo, es ejercitado. Alabanzas al Señor. La palabra discernir viene del griego diacrino o diacrisis. Su estudio tiene que ver con mirar, observar, detallar de manera exhaustiva, de tal manera que usted después de aquello pueda dar un veredicto. De hecho, después de un juez haber atendido un caso, el veredicto final es el discernimiento del señor juez. Esto no lo hace cualquiera, pues se necesita la sapiencia y dirección de Dios para poder decir esto es así o esto es así. No es para niños, es para los que han alcanzado a ejercer el discernimiento. Y pasan los años dentro de la fe y me he hallado con cosas y situaciones que uno dice, wow. Uno escucha frases dentro de los hermanos como, ay, y si yo lo hubiera sabido. Ay, yo no sé, pero había como un pálpito. Ay, cosas, unos hay que uno escucha que sencillamente denotan, no hay discernimiento. Porque el discernimiento te advierte. El discernimiento te da una luz. Y cuando la Biblia habla de los sentidos ejercitados, está hablando no de los sentidos naturales. Porque entonces sería donde sospecha. Y de eso abunda en la iglesia. No está hablando del hombre interior, el que se renueva, el que va creciendo mientras este se desgasta. Y ese hombre interior, dice la Biblia, debe de tener los sentidos ejercitados. Visión, revelaciones de Dios, palabra de Dios, fluir en la palabra, el tacto espiritual. En fin, Dios seguirá dándole allí. Pero si bien es cierto, dice, esos son los sentidos que deben de estar ejercitados en el discernimiento. Y no cualquier discernimiento del bien y del mal. Hay gente que solamente discierne lo malo. Pero hay gente que todo lo sataniza. Y se han olvidado que su presencia siempre está alrededor de ellos. Jesús dijo, os digo que sus ángeles siempre están mirando el rostro de Dios. Siempre hay ángeles alrededor nuestro. Siempre. Y hay que discernir cuándo es mover de Dios y cuándo es mover del otro. Y el que tiene discernimiento hace la diferencia. Discernir es uno de los dones revelativos. Para aprender los dones de manera práctica, rápida, uno los encierra en 3 grupos. 3 dicen, 3 hacen, 3 revela. Repítelo. 3. Wow, esta gente la agarra rápido, pastor. Están afiladitos, gloria a Dios. Los 3 que dicen profecías, lenguas e interpretación de lenguas.
los tres que hacen: fe, sanidades, milagros. Y los tres que revelan: ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento. Son dones revelativos. Muestran cosas. O el ayer, o el que viene, o el presente oculto. Siempre. Y hablo de un don para este siglo, porque la iglesia necesita discernir. Si nosotros fluimos en el discernimiento, vamos a andar siempre bajo la guía de Dios, en la obediencia de Dios. Usted tiene que aprender a conocer al Espíritu. El Espíritu, cuando habla, habla a nuestro espíritu. No habla a la mente, no habla a los sentimientos, no habla a las emociones, habla al Espíritu. Y nosotros tenemos que ser más conscientes de eso, hasta tal punto que tenemos que entender: soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Dígalo conmigo: soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Somos más conscientes de lo físico y creemos que somos un cuerpo, que tenemos un alma y que tenemos un espíritu. Y el cuerpo no es eterno, lo eterno es el espíritu, el soplo de Dios. Lo demás es pasajero. Ahora, consciente de que Dios nos habla bajo el discernimiento, yo debo de aprender cómo fluir en él. ¿Para qué sirve? Número 1, para evitar la mentira. Diga conmigo: para evitar la mentira. Capítulo 5 del libro de los Hechos. No hay ningún inconveniente si me bajo del altar, paz. Capítulo 5 del libro de los Hechos narra el registro bíblico que los discípulos habían tomado la costumbre, en razón del anhelo de estar deseando que Jesús venía ya, pronto. Dice, tomaban sus propiedades, heredades, las vendían y las colocaban a los pies de los discípulos. Lo hacían. Se habla mucho de avivamiento y abro comillas aquí para salir un poco del tema. Se habla mucho del avivamiento, pero cuando uno mira el avivamiento genuino, el de Hechos, la gente no solo hablaba en lenguas, brincaba y daba citos en la iglesia. La gente también apoyaba a la iglesia para que la iglesia creciera y hinchara, y no tenían el espíritu de... Eran más sueltos los hermanos. Entendían que había expansión y que había que moverse. Cierro comillas, eso queda para otro tema si el pastor lo quiere. Pero si bien es cierto, dice el texto bíblico, dice, uno de ellos, Bernabé, trajo una propiedad. Agradó tanto aquello que dice la Biblia, a Bernabé le pusieron hijo de consolación. Qué tremendo, ¿no? Hijo de consolación. O sea, había una necesidad tremenda y el hombre fue movido por Dios para traer consolación. Visto esto, una pareja, Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, ¿se acuerdan? Miraron el gesto y dice que ellos planearon. Ellos dijeron, nosotros también vamos a hacer algo así. Claro, no vamos a dar todo. No vamos a dar, nosotros le vamos a decir al apóstol que nosotros solamente que la vendimos en tanto. Así le vamos a decir. Safi le dice, ay, Ani, está bien. Porque hay gente que es unida hasta en el pecado. En Barranquilla, mi hermana que dice que hay a ese tipo de gente dice, son tapiñeros. El uno, o tapa y caja. Hay otra expresión como uña y mugre y cosas como esas, ¿no? Pero si bien es cierto, Safi era el complemento. Escúcheme, mujer de Dios que está en este lugar. El marido es la cabeza.
Él es la autoridad. Pero usted es el cuello. Usted es el cuello. Así que si a la cabeza que usted tiene se le ocurre algo que está fuera de lo de Dios, usted direcciónelo. Ey, para allá no es para acá. El que tenga oídos para oír, hermano. Ella debió. Eso no es de Dios. Eso no está bien. Porque vamos a decir mentira. Si nada más vamos a dar 50, pues bueno, 50,000 ya. No quedó acá la liga. Nosotros no vamos a darlo todo entonces. Pero seamos honestos. No es una obligación. Así que se presenta el esposo, Ani. Dice que llegó y le dijo al apóstol: mira, aquí está el precio de lo vendido. Él pensó: me van a cambiar el nombre, yo voy a hacer Consolación 2. Pero no fue así. No fue así. El Espíritu, a través del apóstol, fluye en el discernimiento, lo mira y le dice: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? El discernimiento no mira gestos físicos, no mira apariencia. El discernimiento tiene unos binoculares que gradúan el corazón. Así es como funciona eso. Decía alguien una vez en una prédica: no todo el que te invita a comer helado termina con la lengua en el helado. Advirtiendo a las jovencitas de algunos lobos que a veces se meten en la iglesia. Y que uno tiene que estar pilas con ellos. Porque entran a hacer desastres. El Espíritu de Dios le dice: Satanás llenó tu corazón. No le has mentido a los hombres. Estás mintiéndole a Dios. Y a causa de ese su pecado, falleció. Yo me imagino que la conversación fue un poco larga. Lucas, que escribe, omite que sí, no todo. Yo imagino tuvo que haber una terquedad de él en decir sí fue así, donde termina muriendo. Porque Dios es Dios de oportunidades. Él pudo haberse de pronto decidido: hombre, perdón, ¿verdad? Perdón. No, él levantó su cara en arrogancia, seguro, y dijo: no, sí es así, te está equivocado. Y ¡pum! Murió el mentiroso. Y la mentira no progresó en la iglesia porque había discernimiento. Si no hay discernimiento, santo, usted es que va a predicar el próximo domingo. Si no hay discernimiento, este va a ser el diácono de la iglesia. Cuando no hay discernimiento, la carne busca posiciones, halagos. Se presenta la esposa cantando. ¿Y quién ha visto a Ani por aquí? Y cuando llega al altar, detrás de ella llegan los que fueron a sepultar al marido. Y el apóstol le dice: ¿vendiste la heredad en tanto? Sí, claro. Él le dice: ¿por qué conveniste con tu marido en tentar al espíritu? No han tentado a los hombres, sino a Dios. Esos que entraron ahí fueron a enterrar a tu marido y ahora te enterrarán a ti. Otra mentirosa. 2 en un mismo día. Ay, si los mentirosos estuvieran cayendo así en el día de hoy, sería un negocio bueno montar como una funeraria diagonal a la iglesia y saca: ahí viene otro. Pero Dios es misericordioso, aleluya. Él es bondadoso. Él es Dios de oportunidades. Y le voy a mandar un pastor de Barranquilla, Colombia, que lo alerte. La mentira no progresa donde hay discernimiento. Segundo ejemplo, capítulo 8 del libro de los Hechos. Había
un tiempo bien lindo de avivamiento dentro de la iglesia. Predicaciones, derramamiento del Espíritu, conversiones. Pero la orden era ir por todo el mundo y anunciate el evangelio. Desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra tenían que ser testigos. Usted ha leído la palabra. Pero ellos se estancaron en un lugar. Y ante los estancamientos, Dios pone a un desolador. Y genera que la gente se mueva. Y la gente comenzó a moverse. Dice la Biblia, uno de los evangelistas salió y se fue a Samaria. El capítulo 8 dice predicación del evangelio en Samaria. Cuando él llega a Samaria, yo lo invito en casa a leer el pasaje detalladamente. El tiempo no nos da para apuntar texto a texto. Pero cuando él llega a Samaria, se encuentra que en Samaria hay un tal Simón, mago. Y dice la Biblia, este engañaba a la multitud diciéndole que lo que él hacía, lo hacía por el gran poder de Dios. Así dice la Biblia. No decía soy mago. No decía trabajo con el ocultismo. No decía trabajo con el maluco. Decía lo hago por el gran poder de Dios. Y en el día de hoy hay gente así. No trabajan para Dios. Trabajan para el mal. Pero dicen a la gente que son ministros. Se autoproclaman pastores, evangelistas, profetas. Y el boom de hoy, apóstoles. Y uno tiene que tener cuidado con ello. Porque puede ser la resurrección de Simón el mago. Y se necesita discernimiento de Dios. A este, dice la Biblia, las multitudes le seguían. Pero cuando llega el evangelista de Dios a predicar y a ver cómo Dios, dice, dejaron de seguir al hombre y se fueron con el predicador. Y Dios comenzó a usarlos de manera tremenda. Que dice que la gente se bautizaba y entre los bautizados estaba Simón el mago. Él aplicó ese principio de si no puedes con el enemigo, únete a él. En realidad lo que hicieron fue el día del bautismo metieron a un diablo seco y sacaron a un diablo mojado. Porque Simón siguió igual. Andaba, dice la Biblia, con Felipe de un lado a otro. Pero hay algo allí que nos arroja un detalle así de amplio. A pesar de que la gente había recibido milagros, señales, liberaciones, dice el texto bíblico, pero el Espíritu Santo no había venido sobre ninguno de ellos. Así dice la Biblia. Y es un detalle así grandote, porque la gente cree que una visitación, que un milagro es ya la llenura del Espíritu. No. Necesita más. Necesita la llenura genuina. La de verdad, verdad. No es un toque. Es un abastecimiento de Dios. Y dice, no habiendo ocurrido eso, mandaron a llamar a los apóstoles. Y dice, y Juan y Pedro fueron hacia donde estaba Felipe en Samaria. Llegaron y dice, y comenzaron a poner las manos. Y donde colocaban las manos, el Espíritu venía sobre cada uno de ellos. Todos ellos habían recibido milagros, todos ellos habían recibido liberaciones, todos ellos habían recibido gozo, todos ellos, pero no habían recibido llenura. Y es interesante que la iglesia hoy se preocupa por todo y no se preocupa por llenura. Y poniendo las manos fueron llenos del Espíritu. Y dice, y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles, los discípulos recibían el don del Espíritu Santo, sacó dinero y se lo ofreció a Pedro.
y le dijo: dame a mí del don del Espíritu que tú tienes. Hubiera sido en el día de hoy, lo convierten en apóstol. Porque así es que están haciendo hoy. Tú vas a Miami, a una congregación, y un siervo que ustedes lo conocen, que estuvo hace poquito por acá, pagas tu apostolado y con una espada te nombran apóstol. Eso no es así. Eso no es así. Los ministerios, los dones no se compran. Son irrevocables, vienen de Dios. Es Dios quien otorga, Él es el del llamado. Cuando Pedro ve esto, y vuelvo, les digo, por razón de tiempo, no los pongo a leer el texto. Cuando Pedro ve, dice el texto bíblico, se lo queda mirando y le dice: ¿sabes qué? Veo que estás en hiel de amargura, que tu corazón está en hiel de amargura. ¿Has pensado que el don de Dios se compra con dinero? Y le da una reprensión como para él solo. Y uno se pone a pensar aquí la importancia del don. Porque Felipe lo bautizó. Felipe andaba con él. Era contado como uno más. Pero cuando vino Pedro, cuando se manifestó el Espíritu, salió a flote el corazón que estaba en oscuridad y en hiel de amargura. Diga conmigo: discernimiento. Fue el discernimiento quien afloró aquello, quien mostró que había. Hay un pasaje, segundo libro de Reyes, capítulo 6 o 8, si mal no me acuerdo. Dice: Jaziel era siervo del rey de Siria. Y llegando Eliseo a Damasco, este rey enfermo le dice a Jaziel: toma presente y ve donde Eliseo y dile al hombre que si yo voy a morir de esta enfermedad o me voy a sanar. Yo quiero saberlo. Él toma los presentes y se va a presentar donde Eliseo. Interesante. La Biblia dice: nadie se presentará a Jehová con las manos vacías. Y un rey impío sabía el código y había enviado la ofrenda con Jaziel su siervo. Y dice el texto bíblico que cuando pone la ofrenda, los presentes, a las manos de Eliseo, le dice: tu siervo Benadad te manda a decir que si se sana de la enfermedad o se levanta. ¿Qué dices tú? La Biblia dice que Eliseo lo quedó mirando hasta hacerlo rubrecer. Se puso rojo como un tomate o como un limón. Lo cierto es que se le salieron unas lágrimas a Eliseo. Y Jaziel le dice: ¿por qué llora, mi señor? ¿Por qué llora? Y Eliseo le dice: porque Jehová me ha mostrado lo que tú vas a hacer. Ve y dile a Benadad que de esa enfermedad él va a sanar, pero ciertamente va a morir. Y va a morir porque tú eres quien lo va a matar. Y cuando tú te hagas rey, tú te levantarás contra mi pueblo. A las mujeres embarazadas le abrirás el vientre y a los niños los estrellarás. Hay perversidad y suciedad en tu corazón, Jaziel. Jaziel era la mano derecha de Benadad. Era el hombre en quien él confiaba. Pero Jaziel era el que le estaba dando el agüita de maranguango al rey para que se muriera rápido. Porque
Él era el que lo tenía en esa condición, anhelando que se muriera para él montarse en el poder. La envidia y la ira hacia el pueblo de Israel estaban en él y ardían. Y lo tenía oculto. Tan oculto es que cuando Eliseo le habla la palabra, él dice: ¿pero qué soy yo? Un perro muerto como para hacer algo así. Diga conmigo: hipócrita. Discernimiento saca a la luz la hipocresía. Quien discierne conoce la hipocresía. ¿Sabes qué hizo Jaziel? Antes de que Eliseo se encontrara con Ben-Hadad, se fue. La Biblia dice: tomó un paño y lo puso en el rostro de Ben-Hadad mientras dormía y lo asfixió, lo ahogó, lo mató y se hizo rey. ¿Cómo supo Eliseo? Diga conmigo: discernimiento. Me quedan 10 minutos. Hay unos 5 ejemplos más, pero quiero dar uno último. El capítulo 12 de Marcos. Marcos 12. Gloria sea el nombre del Señor. Hay un título allí que dice: cuestión del tributo. ¿Qué versículo es? Marcos 12, 13. Así es. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Dentro de la pirámide social que había en el entonces, arriba estaba Herodes. Debajo de Herodes estaban los seguidores de Herodes, los herodianos. Por debajo de ellos, la casta sacerdotal de entonces, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley. Y de último en la pirámide social, el PP, el pobre pueblo. Y los enemigos del Señor dijeron: vamos a mandarle los de arriba. Y sacaron a uno de los herodianos, los políticos de entonces, y a los fariseos, para que en la sagacidad de ellos logren prender a Jesús en cualquier cosa con que lo podamos acusar. Versículo 14. Viniendo ellos, le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Diga conmigo: primero, dígalo, primero la lisonja. Si no entiende que eso es dar cepillo. En mi tierra dice lambonear. Y hay gente que es buena para el asunto. Así que le dijeron: maestro. Reconocían maestro al Señor. Sabemos que eres veraz. Tienes toda la verdad. ¿Se ha visto cuando la gente usted tiene toda la razón? No te cuidas de nadie. Tratar de desprevenir al Señor, porque siempre hablas con verdad. Sácanos lo que está dentro, era lo que querían. Hablaran. Y luego viene la cascarita de huevo. La cáscara de banana en el piso, para que la pise y caiga. Pero el maestro, diga conmigo, no pierde una. Hasta el día de hoy no pierde una.
Y dice el texto bíblico que el maestro, después de haberlo oído, les dijo lo siguiente, verso 15. Mas él percibiendo, diga conmigo, percibiendo. La palabra percibir es una palabra compuesta, binaria. Ver con antelación. Percibir. Ver con antelación. O sea, antes de que ellos hablaran, ya el Señor sabía a qué era lo que venían. Cuando tú tienes discernimiento, el discernimiento te da a conocer esos detalles. Usted puede conocer el talante de un hombre de Dios o de alguien que no es nada cuando usted tiene discernimiento de Dios. El Espíritu te sacude, te da testimonio, estremece tu alma. ¿Se acuerdan del pasaje de Emaús? Ellos iban hablando. El maestro se les acerca y comienza a declararles la palabra, declararles la palabra, declararles la palabra. Y ellos no sabían que estaban hablando con el Señor. Cuando llegan a la mesa que van a partir el pan, parte el pan, lo bendice, se lo da. Y en la bendición, cuando se lo entrega, ellos se les desaparece y dicen, estábamos hablando con el maestro. Y el uno al otro dice algo, dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando él hablaba? Es que cuando hay palabra de Dios, siempre arde el corazón. Algo te sacude, algo te dice, es Dios hablándote. Jesús percibiendo. ¿Qué fue lo que percibió? Ahí dice, la hipocresía que había ¿dónde? La hipocresía no es algo que se muestra así tan fácil. La hipocresía siempre está oculta, escondidita. Pero el discernimiento, como rayos X, te hace un escáner. Y el Señor supo que había hipocresía en ellos. Mas el Señor, percibiendo la hipocresía de ellos, ¿qué les dijo? ¿Qué dice allí? O sea, esta cepillada que me has dado, esta sobada de chaqueta que me has dado, no es más que una tentación de ustedes. Se las puso clarita. Y le dijo, después de eso le dijo, traedme acá una moneda. Mete la mano en el bolsillo, saca la moneda y él le dice, ¿de quién es la cara de la moneda? ¿De quién es la cara de la moneda? Y ellos responden que la cara, el rostro de la moneda es el de César. Y aquí nos da una lección que la iglesia necesita aprender. Les dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia no ha discernido que una cosa es lo de César y que una cosa es lo de Dios. Tú tienes que aprender a comerte lo que es tuyo y a darle a Dios lo que es de Dios. Usted tiene que aprender eso. Porque hay gente que se come lo de César, lo de Dios y fían. Y eso no es así. La Biblia nos manda a honrar. La Biblia nos manda a sembrar. La Biblia nos manda. Mira, Dios es tan bueno que te dice, Rosa, yo voy a hacer un negocio contigo. En el negocio te bendigo, te proveo todo. Tú te vas a quedar con el 90 y lo mío es el 10. Dios es tan bueno que pudiera decir 50-50, como lo haríamos nosotros. Pero Él es tan bueno que dice, el 90 es tuyo, el 10 es mío. Si usted tiene cabeza para los negocios y la matemática, enseguida dice, epa, buen negocio.
buen negocio. Pero somos a veces tan malos que nos comemos el 90 y nos comemos el 10. Y el pastor no me mandó a predicar esto. Yo vine a predicarle discernimiento. Discernimiento para que comprenda por qué no fluyen las cosas. ¿Por qué está tan apretado el asunto? Discierna los tiempos. Dios quiere bendecirles. Y aquí hay gente que está endeudada con Dios con ese asunto. Y esas deudas pendientes no dejan que tu 2023 despegue como Dios te lo ha dicho. Y Dios quiere despegarte de eso. Dios quiere trasladarte a un tiempo de bendición en la que tú tienes que comprender esa verdad revelada. Que una cosa es la de César y otra es la de Dios. El discernimiento sirve para eso. Para ser justo, honesto delante de Dios en nuestras finanzas. Todavía tienes tiempo de ponerte a paz con Dios. Ponte de pie, por favor.